Siempre es un tiempo precioso el orar juntos. Seguimos invitándoles, hermanos, a todos a unirnos al grupo de oración. Ha habido hermanos que han estado sumándose y esperamos que, bueno, el grupo pueda crecer y en algún momento también, pues, volver obviamente al templo y gozarnos en ese lugar en la presencia de nuestro Dios. Voy a invitarles, hermanos, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 16, Mateo capítulo 16, para leer los versículos 13 al 19. Mateo 16, del 13 al 19. La palabra del Señor dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Se cuenta, hermanos, de que la madre de Sócrates, el filósofo griego, fue una comadrona, una mujer que se dedicaba a ayudar a las mujeres a traer a sus criaturas al mundo, hecho que sirvió al filósofo para ilustrar su propio método de enseñanza. Sócrates decía que como la partera no introduce nada en la futura madre, sino solo le ayuda a sacar lo que ya hay en ella, del mismo modo, con sus preguntas, él solo ayudaba a sus interlocutores a encontrar lo que de forma innata existía en ellos. Guardando el sentido de proporción, algo similar hizo el Señor Jesús con sus discípulos en este texto. En uno de los momentos claves de su ministerio, el Maestro confrontó a los suyos con un par de preguntas de capital importancia. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y más vosotros, ¿quién decís que soy yo? La diferencia con Sócrates es que el hombre no preguntaba por sus discípulos, el Señor no preguntaba a sus discípulos por una verdad que de forma innata o intuitiva estuviera en ellos, sino por una verdad que, aunque estaba en ellos, les había sido revelada de forma sobrenatural. Y la bienaventuranza dada al apóstol San Pedro lo demuestra. Ustedes recordarán: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Felizmente podemos recibir inspiración de la experiencia de aquellos que nos precedieron en la fe, de aquellos a los que podemos considerar nuestros mayores en la fe. Aprendemos de vivencias ajenas, pero aún así, para conocer verdaderamente al Señor necesitamos tener un encuentro personal con Él. De la respuesta del pescador llegamos a dos conclusiones con respecto a la persona de Jesucristo. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debo decirles que tuve que resistir la enorme tentación de hacer una lectura polémica de este pasaje, porque ustedes saben que en la tradición católica este texto se fundamenta o se utiliza como la base para la cual desde la cual se argumenta el primado de Pedro, y se argumenta también la idea de que el Señor Jesucristo estableció a Pedro como la roca sobre la cual se funda la iglesia. Esto, hermanos, obviamente cuando vamos a las más antiguas fuentes cristianas, vemos que de ninguna manera jamás se entendió así. Es más, cuando hacemos un estudio serio de la persona y del ministerio del apóstol San Pedro, descubrimos cosas que son bien evidentes en la propia palabra de Dios. Una de ellas, y este argumento lo encontré
en un autor católico, se llamaba, ya falleció, Hans Küng, y él hablaba sobre el asunto del reclamo católico de que Pedro es el fundamento de la iglesia, y él dice, hace una valoración seria y dice la conclusión, dice entre los comentaristas bíblicos católicos que son honestos, es que Pedro nunca estuvo en Roma, no para fundar la iglesia de Roma. Dice, si alguna vez estuvo allí, fue para el martirio, si le debemos dar algún crédito a la tradición, donde seguramente se reencontró con el apóstol San Pablo en el tiempo en el que ambos iban a enfrentar su propio martirio. Cuando hacemos un estudio detallado de las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Pedro no fundó la iglesia de Roma, es imposible, y es bien fácil comprobarlo en el libro de los Hechos. Pero dedicarnos a debatir cuestiones de este tipo puede llevarnos a perder las enseñanzas fundamentales, las enseñanzas positivas que el texto contiene. Yo encuentro cuando menos dos en esta mañana. La primera de ellas, hermanos, es que en su declaración el apóstol San Pedro nos enseña que las categorías humanas son insuficientes para describir a Jesucristo. En el proceso de enseñar y aprender la Biblia, nos encontramos eventualmente con preguntas que nunca hubiéramos formulado o cuestionamientos para los cuales no tenemos respuestas. Debo ser sincero y reconocer que en algún momento tuve que aprender que cuando no tenía la respuesta a una pregunta debía decir no tengo la respuesta, déjeme investigar o déjeme preguntar más adelante. La otra cuestión, hermanos, es que a veces cuando estamos enseñando la palabra de Dios nos topamos con cuestionamientos que nunca habían pasado por nuestra mente, cosas que nunca nos habíamos preguntado y de pronto nos abren una puerta para entender mejor la palabra del Señor. Así el Señor Jesús instó a los suyos con una pregunta muy particular. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta de los discípulos fue variada, espontánea y cómoda, pues los discípulos se limitaron a hablar de opiniones ajenas, a repetir lo que otros decían del Maestro. Y las respuestas fueron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías y otro alguno de los profetas. Indudablemente los personajes con los que se asociaba Jesucristo eran nombres ilustres y cualquiera hubiera podido sentirse honrado por semejante asociación, pues todos ellos representaban hombres de Dios que habían servido al Señor con fidelidad, independientemente de que en la escatología judía eran personajes que se asociaban con la doctrina de los últimos tiempos. Desde el periodo interbíblico, es decir, desde aquellos 400 años que separan al Antiguo del Nuevo Testamento, mucho se escribió sobre este tema, de manera que en los días del Señor Jesús las verdaderas profecías bíblicas se mezclaban con infinidad de leyendas, sueños e ilusiones futuristas. El mundo judío produjo toda una biblioteca en la que hablaba de los últimos tiempos. Hay una serie de libros apócrifos que no son los que en la tradición católica se conocen como deuterocanónicos, sino libros apócrifos reconocidos como tales, tanto por judíos como por católicos y por evangélicos. Estamos hablando de los libros de Enoc, de la ascensión de Moisés, etcétera. Toda una biblioteca del periodo interbíblico que gira precisamente en torno de la idea del fin de los tiempos. Y el personaje más importante de estos mitos escatológicos era el profeta Elías, y puesto que Dios prometió enviar antes de la venida del Mesías a su mensajero, como dice Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 4, una antigua fuente judía lo identificó con Elías. Esa fuente es el libro de Eclesiástico, un libro apócrifo para los judíos y para los evangélicos también. Dice, qué terrible eres, Elías, no hay nadie tan glorioso como tú. Tú resucitaste un muerto, por voluntad del Señor lo sacaste del reino de la muerte. Tú llevaste a reyes poderosos a la tumba, desde la cama en la que estaban enfermos. Fuiste arrebatado al cielo en un torbellino entre tropeles de fuego.
Perdón, está escrito que Dios te tiene reservado por el tiempo en que vuelvas a calmar la ira de Dios antes de que venga el día del Señor, para hacer que los padres y los hijos se reconcilien, para restablecer a las tribus de Israel. Dichoso el que te vea antes de morir, más dichoso tú que vives todavía. Este libro de Eclesiástico pondera, hermanos, el papel de Elías y hace un resumen de su ministerio y de su vida, y reconoce la influencia de este personaje en el desarrollo de la historia de Israel. Se creía que como precursor del Mesías, Elías vendría a poner de acuerdo las discrepancias que hay entre las interpretaciones de la ley y a declarar lo que es puro y separarlo de lo impuro y traer la paz al mundo. Esto significa que el profeta Elías, anunciado por Malaquías, sería un hombre que prepararía el camino del Señor, prepararía la senda del Mesías antes de que éste se manifestara. Respecto a Jeremías, este era considerado otro poderoso mediador escatológico en tiempos del Nuevo Testamento, por lo que otra fuente judía, el segundo libro de Macabeos, cuenta una leyenda según la cual el profeta había ocultado en una cueva el arca del pacto, el tabernáculo y el altar del incienso, pero regresaría en la restauración para volverlos a Israel. Dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 1 al 8. En la misma leyenda, Jeremías aparece entregando una espada de oro a Judas Macabeo para vengar con ella a sus enemigos en el capítulo 15, versículos 13 al 16. Obviamente estos son otra vez tradiciones y leyendas judías que no tienen un valor profético, pero que nos habla de la importancia de estos personajes en el pensamiento judío. ¿Y qué podemos decir de Juan el Bautista cuando fue identificado por el mismísimo Señor Jesús como el más grande de los profetas? En algún momento en mi vida como creyente tuve que preguntarme por qué Cristo dice que Juan el Bautista es el más grande de los profetas. No escribió un libro, no profetizó 60 capítulos como lo hizo por ejemplo el profeta Isaías, no le vemos resucitar muertos, sanar enfermos, porque es el más grande de los profetas. Y creo ya la razón por la cual el Señor Jesucristo dice que es el más grande de los profetas es porque todos anunciaron que vendría un mensajero de Dios, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El de Juan el Bautista era un mensaje caracterizado por la urgencia, por el apremio a la conversión. Siendo sinceros, era un mensaje de terror. Dice: el hacha está puesta en la raíz del árbol, el aventador está en su mano, separará el grano de la paja y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. El celo de Juan el Bautista lo llevó a confrontar al pueblo con su realidad moral, pero no excluyó en su acusación a los publicanos, a los militares, a los líderes políticos y religiosos. Siempre que recuerdo esta acusación o este señalamiento que hace a los militares Juan el Bautista, ustedes recordarán, dice de unos soldados que se acercaron para consultarlo. Siempre que viene a la memoria un servidor este relato, recuerdo también una anécdota de la hermana Tere Velázquez. Era una hermana que era miembro de la Iglesia Bautista Belén, allí en la colonia España, y tenía un negocio de menudo y era delicioso lo que la hermana hacía. Por alguna razón, un comandante de la policía judicial probó su menudo y hacía sus reuniones de trabajo en el negocio de la hermana. Llevaba 40, 50 gentes y pues la hermana estaba feliz porque podía atenderlos y podía también darles testimonio. Le decían tía. Creo que es una tradición entre los policías de llamarle así a la persona que les atiende en la cocina. El hecho es que antes de empezar su reunión, el comandante dice en voz alta delante de todos: tía, antes de empezar quiero que nos leas algo de tu libro. La hermana tomó el Evangelio según San Mateo
y leyó el pasaje del que estoy hablando. Y a unos militares que se acercaron, unos soldados que se acercaron a consultar a Juan, Juan les dijo: conformaos con vuestro sueldo y no extorsionéis a nadie. Hermanos, se hizo un silencio. Y el comandante le dice: oh, pues tía, ¿y de dónde crees que sacamos para venir al menudo? Pues ya, eso aligeró un poquito el ambiente en el que se encontraban, pero Juan el Bautista no dejó títere con cabeza. Escribas, fariseos, militares, a Herodes mismo, al pueblo, los llamaba al arrepentimiento. En estas condiciones lo llevó, hermanos, a un fin que era predecible, pues a pesar de que los fariseos y saduceos se jactaban de ser los custodios de la ortodoxia, Juan no dudó en denunciar la hipocresía y el hueco formulismo de muchos de ellos. Más aún, cuando sospechosamente algunos de ellos acudían a su bautismo, Juan les decía: raza de víboras, ¿quién les enseñará a huir de la ira que vendrá? Sin embargo, con toda su grandeza, Juan era tan solo el heraldo del rey, precursor de los tiempos que alcanzarían su cumplimiento en otro, que alcanzarían su cumplimiento en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, en cuanto a dignidad, Juan no se consideraba merecedor siquiera de desatar la correa de la sandalia del Maestro. La diferencia entre Juan era más cualitativa que cuantitativa. Era la diferencia entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal, entre el pálido, entre el glorioso resplandor del sol y el pálido reflejo de la luna. El bautismo de Juan era con agua, pero el del Señor Jesucristo era con el Espíritu de Dios. Y con esta afirmación, el apóstol San Pedro reconoce que las categorías humanas, incluso las más sublimes, son insuficientes para calificar al Señor Jesús. Hay una segunda y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y el texto nos enseña que la revelación de Jesucristo debe ser personal. Antes, hermanos, de hablar de esto, debo aclarar que cuando hablamos de revelación no estamos hablando de la idea de que Dios pueda traer más revelación de la que ya dio en la Biblia. Ese es un error garrafal pensar eso. Y no es una afirmación de un servidor, lo dice la palabra de Dios. El último libro de la Biblia cierra con un anatema. Llega el momento en el que dice: maldito el que le añada o el que le quite. Recuerdo, hermanos, el púlpito de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, allá en Minayeros, tiene grabado en el lugar donde el pastor pone su Biblia esas palabras: maldito el que añada o el que omita. Así es que el que se para allí a predicar sabe que está debajo de la espada de Damocles, o más que debajo de la espada de Damocles, debajo de la espada de Dios, porque sabe que tiene una responsabilidad de limitarse a lo que Dios dice. No estamos hablando de revelación en ese sentido. Tampoco estamos hablando de revelación en el sentido de que Dios de pronto le diga algo a alguien. No dudo que Dios haga eso, pero nunca va a contradecir su palabra. Nunca va a ir ni contra la letra ni contra el espíritu de la palabra de Dios. Digo esto porque en alguna ocasión platicaba con el doctor Deron Kopp, el pastor de la iglesia, ex pastor de la iglesia Red House allá en Richmond, y no sé cómo llegamos al tema. El hecho es que el hermano me dice: alguien fue a verme y a decirme que Dios le había dicho que dejara a su mujer y que se consiguiera otra. Y entonces le pregunté al pastor: pues ¿cuál Dios le diría eso? Y me dice: yo creo que el Dios de la carne. Dice: porque pues el Dios de la Biblia no te va a decir eso, o sea, jamás te lo va a decir. Déjala y consíguete otra más adelante. No estamos hablando de esa clase de revelación. Estamos hablando, hermanos, de la forma como el Señor se da a conocer en nuestra vida. Una de las razones por las que en la Biblia Dios tiene tantos nombres es porque cuando se acerca a un individuo, ese individuo descubre ese aspecto o ese carácter de la naturaleza de Dios. Y entonces puede ponerle, como le puso Gedeón, Adonai Shalom,
puede ponerle el Dios que me ve, como le puso Agar, puede ponerle, por ejemplo, Señor de los ejércitos, como Ana, la madre del profeta Samuel, porque de pronto un aspecto del carácter, de la naturaleza, de los propósitos de Dios se revelaba y ese individuo podía cifrar su descubrimiento, si podemos llamarlo de esa manera, en la manera como Dios se dio a conocer con un nombre en particular. Dijimos anteriormente que hasta el momento en que estamos hablando, los 12 se limitaron a contestar cómodamente a la pregunta que el Señor les hizo y que giraba en torno a opiniones ajenas. Pero inmediatamente después el Señor los confrontó a la pregunta más importante, aquella que demandaba ya no la opinión de los demás, sino la opinión de ellos mismos. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? En otras palabras, estaba diciendo, ¿qué significo para ustedes? ¿Qué soy para ustedes? Hermanos, este tipo de preguntas son las que hace, por ejemplo, una mujer cuando tiene inseguridad, cuando está en una situación de crisis y le pregunta al marido, ¿yo qué soy para ti? ¿Yo qué soy para ti? Hermanos, es una pregunta del fondo del corazón. Y el Señor la hace en ese sentido. El Señor Jesús obviamente conocía lo que había en el corazón de los hombres. Su pregunta no obedecía a ignorancia de los sentimientos o pensamientos de los discípulos. Era una pregunta genuina, pero enfrentaba, hermanos, a los discípulos a una pregunta crucial. Los llevaba a cerrar el círculo, es decir, a aplicar y a caracterizar en sus vidas esa verdad que les había sido revelada. No les preguntaba quién intuían que era o quién sospechaban que era, tampoco quién creían que era. Les preguntó quién era, quién soy en labios del Señor Jesús. No apuntaba a una categoría filosófica, la ontología, que trata de responder a las interrogantes de la existencia humana, quién soy, a dónde voy, etcétera, etcétera. Se cuenta, por ejemplo, de que alguien preguntó al presidente John Quincy Adams, un antiguo presidente de los Estados Unidos, cuando el hombre tenía 80 años. Le preguntaron, ¿cómo está el señor John Quincy Adams? Y él respondió, John Quincy Adams está bien, gracias por preguntar, pero la casa donde vive está muy deteriorada y pronto será inhabitable y tendré que mudarme, pero John Quincy Adams está bien, gracias por preguntar. Lo que el señor Adams estaba diciendo es que su cuerpo se iba deteriorando con tan rapidez que era evidente que tendría que dejar este mundo para ir a las moradas eternas. Pero el Señor no preguntaba a los suyos sobre la inmortalidad del alma. Tampoco estaba poniendo una disertación o proponiendo una disertación sobre su esencia intemporal frente a su encarnación temporal, cosa que después hicieron los pensadores cristianos. ¿Quién soy? Apuntaba a su misión histórica, a su relación con Dios y con su pueblo. Significaba, entienden de quién, a dónde y a qué he venido, cosas que el apóstol San Pedro discernió por el Espíritu y expresó en su confesión. Por tanto, Pedro, como los demás discípulos, necesitaban mucho más que un cúmulo de anécdotas o datos personales para reconocer que el Señor Jesucristo es quien dijo ser. Necesitaban un elemento sobrenatural para cerrar el círculo, y era precisamente la revelación divina. Dice el hermano Santiago Crane, un formador de predicadores en América Latina durante los últimos 60 años, él escribió un librito de homilética que se llama El Sermón Eficaz, y cuando me convertí fue el primer libro que leí, el primer libro cristiano que leí, y aunque era un libro para predicadores, se apoderó de mi atención y hasta que lo terminé de leer pude soltarlo. El hermano Crane dice que la palabra de Dios produce un encanto en el alma humana que no podemos describir.
se apodera de pronto del corazón de una persona. Y hermanos, puede ser la Biblia leída o puede ser la Biblia cantada. Recuerdo a mi hermana Dulce que decía de su mamá que en alguna ocasión pasó por el templo metodista y escuchó himnos y quiso entrar a ver, y el Señor tocó su vida. Y hermanos, no sería ni la primera ni la última vez que sucediera. El Espíritu Santo utiliza esos medios para llevar a las personas a los pies de Cristo. Y era precisamente lo que estaba sucediendo aquí. El Señor había compartido con los discípulos, es más, hay comentaristas bíblicos que dicen que durante algún tiempo el Señor Jesucristo tuvo que dormir entre Mateo y Judas el Celote. Uno era un nacionalista radical, un ucraniano, y el otro, Mateo, era un colaboracionista con los romanos. Si hubieran dormido juntos, se piensa, Judas le mete un cuchillo entre las costillas a su hermano sin ningún problema, y tal vez el Señor tuvo que dormir entre ellos por un tiempo, hasta guiar a ese grupo tan dispar. Gente vulgar e ignorante, dijeron los del Sanedrín, y convertirlos en el fundamento de su iglesia. Así es que necesitaban ese elemento sobrenatural. Como decíamos hace un momento, Sócrates afirmaba que la partera no introduce nada en la futura madre, sino que solo le ayuda a sacar lo que ya hay en ella. Así, él solo ayudaba, el filósofo, a sus interlocutores a encontrar lo que ya existía en ellos. Claro, de lo que hablaba era estimular a sus discípulos a utilizar sus capacidades racionales, sus herramientas intelectuales, estimular procesos inductivos, deductivos, etcétera, etcétera, para llegar a las conclusiones correctas. Pero había una diferencia con el caso del Señor Jesús y sus discípulos. Pedro, cualquier discípulo, usted y yo, no poseían de forma innata o intuitiva esa revelación, Así que la pregunta del Señor los llevó a caracterizar, a apropiarse de aquello que les había sido dado a conocer, y la bienaventuranza pronunciada sobre el pescador fue un elogio a su docilidad ante la revelación. Es innegable, hermanos, nos guste o no reconocerlo, que el apóstol San Pedro fue el líder indiscutible de los 12. Digo nos guste o no porque solemos reaccionar a aquello de lo que se hizo en la tradición católica al apóstol San Pedro. Recuerdo, hermanos, a Hans Kung en su libro que se llama Historia de la Iglesia Católica. Es un librito, es un resumen, no tiene notas bibliográficas, pero es una joya. Y él habla de lo que la tradición hizo de un pescador. Lo hizo un monarca absoluto e infalible. Y Hans Kung pregunta en algún momento cuando toca el tema del papado, dice, ¿se imagina usted a Jesucristo participando en una misa pontificia? ¿O no sucedería que al entrar él, los cardenales hicieran lo que Fedor Dostoyevsky dice en Los Hermanos Karamazov, cuando habla de Cristo en las mazmorras de la Inquisición, y el inquisidor le pregunta, ¿eres tú? ¿Tú? ¿A qué has venido? Cállate, no digas nada. No tienes derecho a añadir una palabra más a las que ya dijiste. Harto sé lo que vas a decir. Nos molestas, ¿lo sabes? Bien sabes que nos molestas. Dice Hans Kung, pues hay que preguntarse si eso mismo pudo haber sucedido. En reacción, a veces los evangélicos queremos minimizar los excesos que se han cometido con el apóstol San Pedro, pero eso no puede llevarnos a negar la realidad. Es innegable que fue el líder del grupo de los 12. Tan relevante fue su figura, que para los primeros cristianos, además de sus múltiples referencias en el Nuevo Testamento, varios libros apócrifos llevan el nombre del apóstol: la doctrina de Pedro, el querigma de Pedro, el evangelio de Pedro,
los hechos de Pedro, los hechos de Pedro y Pablo, el martirio de Pedro, etc. Y seguramente de todos los dichos del Señor sobre el apóstol, el que mayor polémica ha generado es precisamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo anterior, es fácil desviar nuestra vista del mensaje que contenían las palabras del pescador, cosa que efectivamente ha sucedido en la historia cristiana. Pero sus palabras, siguen diciéndonos que Él, es decir, Jesucristo, es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ciertamente la confesión de Pedro fue inducida por el uso que el Señor Jesús hizo del título Hijo del Hombre, un nombre mesiánico que encontramos en Daniel 7:13, pero le fue confiada por revelación divina. Al identificar al Señor como el Hijo del Hombre, confesaba que Él era el Salvador de Israel y del mundo. El pueblo de Dios poseía ya claros testimonios bíblicos de la persona y de la obra del Mesías, testimonios accesibles hoy en día para la mayoría de los hombres, pero aún así es necesario recibir este conocimiento directamente del Señor. Hace un momento, hermanos, comentaba que dado el abuso que se ha cometido en la tradición católica para hacer de Pedro alguien que no fue, hay una reacción en el mundo evangélico por tratar de minimizar la figura del apóstol, cosa que tampoco es correcta, porque tenemos que ceñirnos a la enseñanza bíblica. Y esto me recuerda, hermanos, al hermano Alejandro Zamora, que ya está con el Señor. Él era un apologeta de esas personas que tienen el cerebro conectado directamente a la lengua. Usted no les puede ganar, porque tienen una habilidad para hablar y para argumentar de manera contundente. En alguna ocasión había comentado esto. Allá por los años 60, estamos hablando de antes del 63, debía haber sido el año 61 o 62, el hermano era presidente de la Convención Nacional Bautista de México, aunque pastoreaba la Iglesia Bautista del Calvario en la ciudad de Torreón. Llegó una persona, un nuncio apostólico, a buscar al hermano Zamora e invitarlo a participar como testigo en el Concilio Vaticano II. Le dijo que era un gran honor el que le estaban concediendo, que era la primera vez en que la iglesia abría sus puertas para que los hermanos separados pudieran participar, al menos como testigos en el concilio. El hermano Zamora le agradeció de manera amable su ofrecimiento y le dijo que no podía ir por sus convicciones. ¿Pero cuáles convicciones?, le dice. ¿Qué le es tropiezo a usted para que vaya al Concilio Vaticano II? Y entonces empezó el hermano a presentar sus objeciones y le dijo: mire, pastor, ¿qué le parece si hacemos lo siguiente? Escoja usted 12 matrimonios de su iglesia, yo escojo 12 matrimonios de la mía, podemos vernos una vez al mes, debatir amigablemente un tema que escojamos de antemano y verá usted que no tenemos ningún problema ni ninguna diferencia. El hermano aceptó el reto y dice, cada mes escogían un tema, la doctrina de la salvación, por decir algo, le estudiaban y entonces debatían amigablemente. Los testigos podían hacer preguntas por escrito, pero no podían intervenir. Estaba muy reglamentado el encuentro. Y dice el hermano Zamora, dice, gracias a Dios, no perdí ningún debate. Dice, Dios me dio sabiduría y pude argumentar con la palabra de Dios que no necesariamente creemos lo mismo, aunque en teoría lo hagamos. Cuando llegaron a la última sesión y perdió el último debate, el nuncio apostólico le dice, yo he querido decirle algo desde el principio, usted debió haber sido sacerdote católico, a usted lo descuidó su párroco, pero le reitero la invitación, si usted acepta ir como testigo al Vaticano II, desde el momento en que me diga que sí, sus gastos corren por nuestra cuenta. El hermano Zamora le dijo, no he cambiado de opinión. Tardaron un año, hermanos, debatiendo. No he cambiado de opinión.
le agradezco el honor que me confiere, pero simplemente, ahora sí como se dice popularmente, mi religión me lo prohíbe. Terminaron amigablemente, sí hubo un bautista que se coló allí, gracias a Dios no era ni de nuestra convención ni de los bautistas del sur, era de los bautistas americanos, de los bautistas liberales, y bueno, pues fue su decisión. Pero a final de cuentas, hermanos, centrarnos en el significado de la declaración sobre esta roca edificaré mi iglesia puede hacernos perder de vista la enseñanza más importante. Pedro estuvo con el Maestro por un tiempo y algo estuvo haciendo el Espíritu Santo en su corazón. Y cuando el Señor Jesús le dice, pero tú quién dices que soy yo, Pedro solo pudo responder lo que Dios había puesto allí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El texto que nos ocupa, como decíamos hace un momento, ha sido tradicionalmente punto de debate entre católicos y evangélicos. El reclamo católico de ser la única iglesia fundada por Jesucristo se basa en la afirmación de que la roca fundacional es Pedro, y el catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente. Cristo, la piedra viva, de la que habla 1 Pedro 2:4, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y confirmar a sus hermanos, lo dice el apartado 552 del Catecismo de Ratzinger. Sin embargo, roca, sur, la palabra hebrea, es un nombre divino. Deuteronomio 32:4, 31, 1 Samuel 2:2, 22:2, 2 Samuel 22:32, Salmo 18:31, etc. Fuera de Dios, solo se utiliza una vez para llamar al patriarca Abraham, pero los apóstoles lo tenían claro, sabían bien quién era el fundamento de la iglesia, convicción que se evidencia en las palabras del apóstol San Pedro cuando dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, conforme a la gracia que a mí ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Del mismo modo, para los primeros padres, para los discípulos de los apóstoles, era evidente que Cristo y nadie más era la roca sobre la cual se fundó la iglesia. Algunos vieron en la declaración del pescador, no en su persona, el fundamento de la iglesia, pues solo se puede llegar a formar parte de ella cuando hacemos la misma declaración de fe que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros intérpretes antiguos concluyeron que si Pedro era la roca sobre la cual se fundaba la iglesia, solo sería en el sentido en que fue el primero en formular esta confesión. Pero más allá de toda polémica, es innegable que el centro del pasaje es Jesucristo. Lo importante no es el concepto que tengamos de Pedro, ni siquiera el concepto que tengamos de Jesucristo. No es asunto de conceptos o de opiniones. Más importante es el seguimiento, es la relación que tenemos con Él. Bonhoeffer decía al respecto, el seguimiento es vinculación con Jesucristo. El seguimiento debe existir porque existe Cristo, un ideal sobre Cristo, un sistema doctrinal, un conocimiento general de la gracia o del perdón de los pecados. No es necesariamente seguir a Cristo. De hecho, todo esto excluye el seguimiento y le es hostil. Al ponernos en contacto con una idea, nos situamos en una relación de conocimiento, con entusiasmo, con realización, pero nunca con seguimiento, nunca con compromiso personal. Un cristianismo sin Jesucristo vivo, sigue siendo necesariamente un cristianismo sin seguimiento. Un cristianismo sin el seguimiento es siempre un cristianismo sin Jesucristo. Es un ideal, es un mito. En suma, en uno de los momentos claves de su ministerio y teniendo como escenario
el mundo pagano y gentil, Cesarea de Filipos, el maestro preguntó directamente a los 12, ¿qué significo para ustedes? ¿Qué soy para ustedes? Y hoy sigue preguntando exactamente lo mismo a sus discípulos, ¿qué soy para ti? ¿Qué significo para ti? No es suficiente responder citando simplemente la Biblia o repitiendo exactas definiciones doctrinales. La única respuesta adecuada es el seguimiento. Es un compromiso con Jesucristo en la santidad, en el servicio y en el amor. Una vez más, el Señor Jesús saca a sus discípulos de Palestina, los lleva a Cesarea de Filipo, al mundo pagano, y allí les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Era fácil responder. Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Otra cosa es cuando nos dicen, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Y hermanos, el bienaventurado apóstol San Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué dichoso eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo demás es historia. Usted sabe, aunque la Biblia no lo dice, la tradición cristiana es unánime al señalar la forma de muerte del apóstol San Pedro. Allí no hay dos versiones, hay una sola. Llegado el momento, el apóstol fue capturado, fue llevado a Roma, según la tradición, donde tuvo que comparecer ante el tribunal y dar razón de su fe. Y dice la tradición, y también es unánime, que al saber que iba a sufrir la muerte de la cruz, pidió ser crucificado de cabeza por no ser digno de morir, como había muerto su maestro. ¿Qué hace el Señor en el corazón de los hombres? Que los transforma, un hombre impulsivo, violento, como el apóstol. Pedro es criticado en su segunda carta por comentaristas bíblicos duros que dicen, en esta carta Pedro se pone en una actitud pastoral, en un plan pastoral. No, yo creo que estaba en un plan pastoral, porque el Señor había trabajado en su vida todos esos años. Y cuando tuvo que dar razón de su fe, no olvidó que un día lo había negado. Declarar a Cristo como Señor no es citar la Biblia o el catecismo o ninguna confesión de fe. La única respuesta adecuada es el seguimiento, un compromiso con Jesucristo en la santidad, en el servicio y en el amor. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora una vez más porque nos permites venir a tu palabra y toparnos con tu Hijo amado, el que nos amó y entregó su vida por nuestros pecados. Aquí estamos delante de ti. Ten misericordia de nosotros y permítenos, Señor, vivir a la altura de la vocación a la que nos has llamado. En Cristo nuestro Salvador te lo rogamos. Amén.